en defensa de ellos dos, Álvaro, al menos sabes que son públicamente cochinos, públicamente sucios. ¿Sabes qué son? ¿Sabes qué tipo de personajes son los dos? Los dos. Diego Fernández de Ceballos, pues es un tipo que participa de la validación de un defraudador en 1988, valida el fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y rápidamente se acomoda a los millones de Carlos Salinas de Gortari. Pues eso es público, es conocido. Inmediatamente él y don Luis, que le llaman don Luis, es tan respetable. Luis Héctor Álvarez. Don Luis Héctor Álvarez de Chihuahua y el jefe del partido en ese momento, que era, ¿quién era en ese momento? Del presidente del PAN. Del PAN, Luis Héctor Álvarez. Era don Luis H. Álvarez. Bueno, pues todos ellos inmediatamente se reúnen con Salinas y ya saben ustedes esa historia. Y luego Carlos Castillo Peraza. Y Castillo Peraza, exactamente. Claro. Y más adelantito, rápido, porque no se les contiene, son cochinos y pues les gusta la cochinada, inmediatamente preparan el fraude porque el PAN gana el 2000, pero inmediatamente se va al carajo para el 2006 y preparan el fraude y se organiza con Carlos Salinas y con las cañerías más sucias de este país y se organizan y desde ahí organizan un fraude electoral en contra de la izquierda otra vez, de Andrés Manuel López Obrador, pero de la izquierda. Pero al menos sabes qué son. El tema, Álvaro, yo siempre pienso que el tipo de personajes que de repente se arriman a la 4T, que fingen, son más peligrosos, creo yo, a la larga, porque echan a perder proyectos por dentro. Y ahorita mismo, por ejemplo, creo que es un buen momento para recordar que el PT y el Verde no son absolutamente nada, o bueno, sí son, pero no tienen los niveles que ahorita presumen que tienen, si no fuera porque Morena los ha cobijado. Y en particular, Morena, el López Obradorismo los ha acogido y los ha jalado y los ha tenido aquí. Hay un momento en la campaña del 2007, cuando, me acuerdo mucho, en la campaña del 2017, antes de la presidencial, donde el presidente, el entonces precandidato Andrés Manuel López Obrador, me acuerdo mucho que él le dice al PRD, la decisión no es mañana, ni dentro de una semana, no, es ahorita. Ahorita. ¿Van ustedes a la presidencial con nosotros o no van? Y el fraseo es tremendo. No me acuerdo si le da 3 días o una cosa así, o tienen al fin de semana. Es sobre el Estado de México. Sí, pero habla de la presidencial. Sí, y les dice muy claramente, no, es ahorita. Es en esta. Decídanse. ¿Quieren ir? Va. Y voltea al PT y le dice, y lo mismo va para el otro. Así es. Y el PT entiende perfectamente ese tipo de ultimátums y se alinea. El PRD, ya sabemos lo que viene a continuación. Prefiere embarrarse de aceite y tirarse en una resbaladilla a ver hasta cuándo llega. Y saben hasta dónde llega, ¿no? Si se acuerdan. Hasta el fango. Ahí terminó el PRD. O los restos esos del PRD. Ahí andan dando lástimas por todas partes. En el fango. Hasta allá resbala el PRD. ¿Por qué? Por falta de congruencia. Y yo creo que un momento parecido vive no el López Obradorismo, sino la República, que es muy distinto porque estamos hablando de una fuerza ya en el poder. Cuando la presidenta les dice, pues está bien, no importa, yo presento y cumplo con llevarles la reforma. Ahí está la reforma y si se queda ahí que se guarde, órale, va.
Y yo creo, Álvaro, que es una versión inteligente de la chuleta envenenada, que funciona exactamente igual. Ahí les va, vámonos. Hagan lo que quieran, ahí está. Vámonos. Y a ver cómo nos va a cada uno. Frente a la historia, frente a lo que venga, frente a lo que sea. A ver qué va a pasar con el Verde, a ver qué va a pasar con el PT. Vamos a ver. Le quedan 4 años y medio al gobierno de la presidenta Sheinbaum y 2 procesos electorales federales importantes en el camino, ¿no? Y el día de hoy se presenta justamente la reforma de la presidenta Sheinbaum. Sí, hoy exactamente a las 2 de la tarde con 33 minutos fue recibida por la presidencia de la Cámara de Diputados el documento que es la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la titular del Poder Ejecutivo, la reforma que modifica artículos de la Constitución y otras leyes en materia electoral. Hoy, a las 2 de la tarde con 33 minutos, llega este documento a la Cámara de Diputados y de inmediato se envía, primero se publica en la Gaceta Parlamentaria, como está establecido también en el reglamento de la Cámara de Diputados, y luego, bueno, aquí está, mira, fíjate, ahí está la hora en que es recibida por Kenia López Rabadán, la panista presidenta de la Cámara de Diputados, y luego de publicarse en la Gaceta Parlamentaria, se envía a las comisiones respectivas para comenzar propiamente ya la discusión de esta reforma, que luego de aprobarse en comisiones va al Pleno de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, así se le denomina, y si se aprueba, será enviada al Senado para que se revise, se vote, y luego a los congresos locales para que también hagan lo propio, y si la aprueban este proyecto, la mitad más 1 de los congresos locales, entonces digamos que puede haber, habrá ya reforma constitucional en materia electoral. Pero esa es la ruta. Hoy lo que está iniciando es el proceso legislativo. Por fin, la presidenta de México envía la iniciativa de reforma, y por lo que han declarado el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México hasta la víspera, es que no van a apoyar esta reforma. Como no la van a apoyar, y esto ya se sabía ampliamente, PRI, PAN y el Partido Movimiento Ciudadano. Y entonces, en efecto, está este documento, pues, literalmente para la historia, Alejandro, porque está la presidenta de México cumpliendo con la responsabilidad que ella asumió en campaña de proponer una disminución en el costo de la democracia, por una parte disminuyendo el presupuesto público para los partidos políticos, el presupuesto también para los órganos electorales, la manera en que se elijan a los diputados federales de representación proporcional, que sean por voto popular directo, entre otros aspectos importantes, incluyendo, Alejandro, controles para evitar que dinero de conductas delictivas ingresen a las campañas y a los partidos políticos. Sí, que oí exactamente lo contrario y leí exactamente lo contrario que decían antes de que se presentara la reforma, el proyecto de reforma electoral. Leí que lo que quería, decía el líder del PAN, el dirigente nacional del PAN, decía que Morena no quiere, o la presidenta no quiere que
que se controlen el dinero que va del narcotráfico y del crimen organizado a las campañas. No vamos a apoyar. Pura rollo, porque en realidad son discursos que ellos tienen armados, no importa si se presenta o no se presenta o lo que se presente, no saben si se va a presentar o si no, ni siquiera están en la jugada, son argumentos que les ponen ahí para que lean, ni siquiera estaba considerado así, pero en realidad la reforma electoral que presenta la presidenta el día de hoy establece una serie de candados, entre ellos la fiscalización de todas las operaciones financieras de partidos y candidatos, la prohibición de recibir financiamiento de cualquier entidad extranjera o del crimen organizado, también la coordinación entre la autoridad electoral y el aparato de justicia y fiscalizador para conocer los antecedentes de quienes aspiren a un cargo público. Esto es completamente novedoso. Había sospechas de que por ahí algún candidato estaba recibiendo dinero de empresas o del extranjero, y entonces pues había que presentar una denuncia, y entonces pues mientras seguía la campaña en desarrollo, y luego pues este candidato utilizando ese dinero pues ganaba la presidencia de la República, y entonces pues ya en poder de la presidencia de la República o como presidente electo simplemente podía voltear a ver a los magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y decirles: a ver, atrévanse a decir que yo utilicé dinero chueco. Y la historia que le estoy contando no me la estoy imaginando, eso pasó con los amigos de Fox. Los amigos de Fox es básicamente un esquema que ahora queda castigado en esta reforma, un esquema por medio del cual Vicente Fox le pasó la charola a empresarios, a medio mundo, para ganar la elección del año 2000. ¿Qué diferencia hay entre eso y desviar del sindicato de trabajadores petroleros dinero? 1,000 millones para el otro candidato. Ninguna. No hay ninguna diferencia. La diferencia en realidad se marca aquí porque es la primera vez que en tiempo real la idea es que la autoridad, la UIF, digamos, o la autoridad fiscalizadora le diga rápidamente al INE: oye, INE, a ver, aquí está, este personaje está metiendo este dinero. Ahorita, no dentro de 15 días me vas a... No, aquí está. Esto está pasando en este momento. Esa es la diferencia, Álvaro, en esta reforma. Sí, efectivamente. La iniciativa de reformas que envía, la iniciativa de reforma que envía la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ese propósito, y textualmente dice en el texto que todos los ingresos, egresos y demás operaciones financieras, incluyendo valores, divisas y activos virtuales, así como de créditos, seguros y fianzas, además de la compra o venta y demás activos de los partidos políticos nacionales y locales, así como de precandidatos y candidatos, incluidos los independientes, deberán ser reportados o avisados cotidianamente en exclusivo para fines de fiscalización por las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero al Instituto Nacional Electoral. Y al profundizar en su... Bueno, esta es la parte, Alejandro, que se refiere a justamente la obligación que de aprobarse esta reforma tendrán partidos candidatos para informar de todos los recursos que reciban en las campañas. Sí, bueno, eso es lo que plantea la iniciativa que está presentándose, que llegó hoy temprano. La presidenta presentó un decálogo por la democracia, le llama ella,
que es una, digamos, manera de entender los puntos, lo fundamental de la reforma que ella presentaría un poco más adelante, donde habla justamente sobre esta fiscalización mediante un vínculo más estrecho entre el Instituto Nacional Electoral, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, para rápidamente entrar a... Cuando un candidato es sospechoso o tiene o manda alertas al sistema financiero, o cuando existe pues la sospecha de los contrarios de que este señor está lavando dinero, entonces la modificación al artículo 41 constitucional establece que estos reportes y avisos sobre las operaciones, se lo estoy leyendo textualmente, sobre las operaciones de precandidatos y candidatos abarcarán únicamente los periodos de precampaña y campaña. La información recabada por el Instituto Nacional Electoral, precisa esta iniciativa, tendrá carácter confidencial y será reservada exclusivamente para su uso en los procedimientos legales de fiscalización, sin que su alcance abarque los registros de candidaturas. Es decir, para que tampoco se pueda utilizar como que ya te denuncié ante el INE y ahora tengo al INE como aliado para estarte fregando. Porque, Álvaro, eso es muy común, más común de lo que ustedes creen. Les voy a poner un ejemplo. El Instituto Nacional Electoral, el de ahorita, fue utilizado apenas hace unos meses para atacarnos a nosotros en lo personal y en lo particular al señor. Y a otros periodistas. ¿Por quién? Por una candidata a ministra que se le ocurrió que tenía un amigo en el INE y entonces vía INE ha estado dale y dale y dale, y ya saben a quién me refiero ustedes, a dale y dale y dale litigando el caso porque nos quiere fregar a como de lugar. Entonces, sí, son mecanismos que nacen con esa intención, pero que no deben y no pueden ser usados. Por eso, la modificación al artículo 41 constitucional plantea que solamente sea durante periodos de campaña, Álvaro. Sí, y esta propuesta también eleva a rango constitucional la prohibición para que partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes se financien u operen con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas. En ese sentido, la modificación establece que toda aportación privada deberá provenir de personas físicas mexicanas y atendiendo a las normas de debida diligencia e identificación. No se podrá realizar nada en efectivo. El texto de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, enviada al Congreso, establece de manera textual: las aportaciones de recursos monetarios deberán efectuarse a través del Sistema Financiero Nacional mediante transferencia electrónica, el sistema de pagos electrónicos interbancarios o instrumentos financieros nominativos. Estas aportaciones no serán deducibles para efectos fiscales. Y añade: las instituciones, organismos y organizaciones del Sistema Financiero Nacional deberán reportar para fines de fiscalización estas transacciones al Instituto Nacional Electoral a través de los órganos reguladores en los términos que fije la ley. Las aportaciones en especie serán siempre cuantificadas en moneda nacional y atenderán a lo que disponga la ley. De igual forma, se establece que las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de candidaturas que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral. Es decir, se trata de un blindaje jurídico a nivel constitucional para evitar que recursos
de procedentes de actividades ilícitas se infiltren en la actividad político-electoral en México. La oposición ha dicho que no hay ninguna mecanismo para evitar que dinero del narco se destine a las campañas. Bueno, ya existen mecanismos, de hecho, en la ley, pero esto los lleva a nivel constitucional y por tanto, por supuesto, tienen una mayor fuerza. Pero esto es parte de lo que este proyecto de reforma plantea para los partidos políticos, para los candidatos, precandidatos y candidaturas independientes, y también le da responsabilidades de vigilancia y fiscalización no solamente al INE, a las instituciones de seguridad, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, la propia institución de inteligencia del Estado mexicano, la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, todo el andamiaje institucional que tiene la responsabilidad de aprobarse esta reforma, de evitar que lleguen recursos de procedencia ilícita a la actividad política en México. Y también la propia iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum incorpora otros aspectos relevantes como la regulación de la inteligencia artificial. Aquí en su momento también lo platicamos con Pablo Gómez, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, cómo se busca en esta iniciativa que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante esta tecnología deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación. No, eso es lo que le leí, es textual, no tiene que ver con censura como se ha pretendido torcer, sencillamente que materiales que hayan sido generados por inteligencia artificial se le ponga sencillamente 2 letras, IA, o 2 palabras, inteligencia artificial, nada menos. Y bueno, también se señala que las personas concesionarias de radio y televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado. No etiquetado, es decir, que no tienen la palabra inteligencia artificial o sus iniciales. Sí, esto fue lo que también contiene la iniciativa presidencial en materia electoral, y hoy justamente también la presidenta hizo alusión hoy por la mañana en su conferencia de prensa. ¿Cuál es la parte más polémica? La parte que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México se resisten a apoyar. Bueno, la eliminación de las listas plurinominales elaboradas por los partidos políticos. Lo que se plantea es que los 200 diputados de representación proporcional sean electos por voto popular mediante un mecanismo que la propia iniciativa presidencial detalla y que la propia presidenta y el equipo de la Comisión Presidencial en la materia han expuesto. También en la iniciativa se establece que habrá una reducción de 25% en relación con el gasto electoral
También habrá una reducción, que es otra parte polémica, en los tiempos oficiales en radio y televisión, y también se establece que los cómputos distritales darán inicio el mismo día de la jornada electoral. No, el PREP no sería modificado, no desaparecería, que es un mecanismo que finalmente tiene el propósito de dar resultados electorales inmediatos, aunque los resultados oficiales, así ha sido siempre, son los que derivan del cómputo distrital, que en la ley electoral vigente comienza el miércoles siguiente de la jornada electoral. Ahora, si la propuesta presidencial es aprobada, daría inicio el propio domingo, día de la jornada electoral. Bueno, la otra parte, señor Delgado, que es, a mí me parece que es muy importante, y sea o no parte de esta reforma, tiene que ser parte de un proceso de mejora continua de las instituciones electorales del país, es lo referente a bots, trolls y pago de campañas negras durante procesos electorales. Y me parece que bueno, va a entrar a discusión. Y antes de ir a este detalle, porque sí vale la pena entrarle a esto, creo que la presidenta ya les puso en la mano al Partido Verde y al Partido del Trabajo su iniciativa. Pienso que la presidenta no les va a decir, no les va a reclamar públicamente nada, sino que los va a dejar ahí, ahí está, pues hagan lo que tengan que hacer. Y de alguna manera siento que es una prueba como la del 2017, Álvaro, aquella que mencionaba de López Obrador con PT y con PRD. Y de alguna forma ahí está. Ustedes hagan lo que quieran, ahí está. Y vamos a ver, o sea, tú tienes se me acordó ahorita de un dicho que tú usas, que es el de la beben o la beben o la derraman. La beben o la derraman. Ahí está. En pocas palabras, como dice la portada de Nosotros Hoy, que dice aliados o traidores, porque al final pues es así, en los hechos es eso. Van a traicionar la voluntad de la gente expresada en esa iniciativa, lo que se ha planteado durante tantos años, que basta ya de tanto gasto en partidos políticos, basta de tanto derroche en elecciones. Terminan las elecciones, Álvaro, quedan las calles hechas una porquería de dinero tirado en el piso en forma de banderines y en forma de anuncios que han de plástico, y la gente está harta de eso. Va a mantenerse así, va a seguir siendo un dispendio. Pues bueno, ahí está la iniciativa que a mí me parece muy conservador, que la presidenta les haya bajado un 25% en el gasto. La verdad es que debió haberse ido a la mitad, haberles cortado la mitad y haberles reducido, pero bueno, yo creo que la iniciativa era de alguna manera conservadora para permitir que pasara. Pero donde les duele realmente, Álvaro, creo yo, es en el tema de las pluris. Sí. Quieren seguir parasitando. O sea, el dirigente nacional del PT ha sido un parásito de esta democracia en construcción durante décadas. Décadas, Álvaro. Bueno, el Partido del Trabajo, igual que el Partido Verde, nacieron justamente en el sexenio de Carlos Salinas. Sí. Y pues en el caso del Partido del Trabajo, Alberto Anaya ha sido el dirigente desde entonces. ¿Sí? Y Alberto Anaya ha sido de manera
alternada, diputado, senador. Con el Partido del Verde Ecologista de México ocurre algo análogo. Surge también en el sexenio de Carlos Salinas y ha tenido en realidad dos dirigentes, Alejandro, de la misma familia, que es el primero que fue González Torres y ahora González Martínez, Sí. de una estirpe priista de Tamaulipas, de Martínez Manatou, ex gobernador de Tamaulipas. Y el PT ha sido aliado de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador. Con el Partido Verde ha estado con el PAN, con el PRI y ahora con Morena. ¿Por qué no quieren realmente que haya una modificación que amplía la práctica democrática de los ciudadanos en México? Pues porque eso implica ponerlos a hacer campaña a los candidatos, y eso el Verde y el PT los consideran inaceptable. Pero pasa lo mismo con el PRI, con el PAN, Claro. con MC. ¿Por qué los del PAN, Alejandro, no quieren? Imagínate, quieren poner a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este fugitivo escondido en Estados Unidos, como candidato a diputado el próximo año. Álvaro, como lo hicieron con Ricardo Anaya. Exactamente. O sea, la técnica de tú no te preocupes, tú nomás regresa escóndete. Escóndete, Y- tú roba Sí, primero. sí. Escóndete allá en Estados Unidos donde no persiguen a nadie. Escóndete y luego regresas cuando tengas fuero. Tú tranquilo. Bueno, ¿cómo crees que Roberto Gil Suart va a ponerse a hacer campaña? Otro personero de Felipe Calderón y de Cabeza de Vaca. ¿Cómo crees que Maximiliano Cortázar, otro personero de Felipe Calderón y de Cabeza de Vaca, va a querer hacer campaña? ¿Cómo crees que Javier Lozano Alarcón, Ay, otro hijo de la personero fregada. de Felipe Calderón y de Cabeza de Vaca? Puro calderonista, Álvaro. Bueno, es que Los calderones a ver, están de regreso. en el PAN ¿o qué? están analizando postular a Felipe Calderón, ofrecerle la candidatura. ¿Neta? Imagínate, claro que hay, en ese sentido, hay el grupo de Felipe Calderón. Los calderoneros. Dicen, a ver, el presidente Calderón, imagínate que lo que va a unificar. Bueno, esa es una idea. Que se vaya a materializar, yo no lo sé, pero el PAN hoy está dominado, su dirigencia nacional, por Calderones. Y ya mencioné a quienes están buscando ser candidatos pluris. Claro. Puro Por el- Calderón. Puro Calderón. ¿Van a querer hacer campaña? Pura gente de Pura gente de don... de Don Calderón. Sí. Pura gente de. No es el señor de los gallos, el es señor el de señor de la- los tragos. Pura gente del señor de los Bacardís. Bueno, obviamente, si no quieren el Partido Verde y el Partido del Trabajo aprobar esta reforma no va a prosperar, porque además, Alejandro, en el artículo 41 de la Constitución, la iniciativa de la Presidenta de México cambia la fórmula de financiamiento. Dice la propuesta presidencial: el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Eso dice la Constitución hoy. Y la presidenta propone disminuir el financiamiento público al 48.75% del valor diario de la unidad de medida y actualización,
y el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Esta es la fórmula de financiamiento público que propone disminuir la presidenta de México. Eso está en la Constitución. Para que realmente se disminuya el financiamiento público, se requiere una reforma constitucional. Pero a Morena no le alcanza. Necesita los votos del PT y del Partido Verde. Y si estos dos partidos no les da la gana aprobarlo, pues la reforma sencillamente no procede. Bueno, pues vamos a ver, va a ser muy interesante en el siguiente tramo. Vamos a ver qué pasa con estos dos partidos y vamos a ver qué deciden. Y yo creo que pues, máxima publicidad a lo que pase ahí, quienes voten, quienes no voten, máxima publicidad. Yo creo que va a quedar muy claro, Alejandro, y como pocas veces las sesiones en las comisiones de la Cámara de Diputados van a ser interesantes, y luego en el Pleno de la Cámara de Diputados, cómo fijan la posición los grupos parlamentarios. Y obviamente cuál será la posición que asuma también la presidenta de México después del resultado de las votaciones.